Buenos días, muchas gracias por esperar. Tengo el placer de presentar a Cristina Boete, quien he conocido hace varios años aquí en un evento de Smart Cities de la Intendencia de Montevideo. Excelente oradora profesional, advisor del ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con sede en Ginebra, Suiza. Responsable de actividades de ITU relacionadas con Communication and Information, también con foco especial en ciudades inteligentes, e-waste y cambio climático. Es egresada de Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia, en Italia, con posgrado en Cooperación Internacional y Telecomunicaciones, totalmente afluente en inglés, italiano y español, así que le pedimos la cooperación para que hablara en español. Así podemos difundir mejor a nuestra audiencia local, regional de habla hispana. Cristina, bienvenida. Welcome. Benvenuta. Ahí está empezando a compartir pantalla. Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, Gustavo. Buonasera per te. Buenos días a todos y a todas. Disculpe. Ti prego di parlare spagnolo, Grazie mille. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Correcto. Si puedes poner en presentación, modo presentación. ¿Ahora pueden verlo? Está un poco pequeño en modo presentación para que ocupe más espacio en la pantalla. No sé cómo... ¿Así? Sí, está bien. Correctísimo. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias primero que todo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gran placer participar en este evento. Sobre todo, me siento muy agradecida porque para la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es muy importante poder contribuir en estos eventos y sobre todo en Latinoamérica. Yo como punto focal justamente trabajo muchos con los países y bueno, muy especialmente es un honor poder participar en este evento que Gustavo, que tú estás organizando. Entonces espero compartirle un poco las actividades y las iniciativas que estamos desarrollando alrededor de la transformación digital y sobre todo de las ciudades inteligentes. Yo espero que ustedes puedan ver bien mi pantalla y que me puedan escuchar bien. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, dado que la pandemia ha acelerado, ¿no? Como sabemos todos, la adopción de la tecnología digital es tanto en el sector público como en el privado, las ciudades y comunidades deben replantar seguramente sus estrategias inteligentes a fin de ajustar cuáles son sus nuevas prioridades, limitando al mismo tiempo su exposición a los desafíos mundiales recurrentes. Y en esta presentación vamos un poco a considerar aquí el papel que desempeña la transformación digital a la hora de impulsar la innovación, el crecimiento sostenible y la inclusión, así como de responder a situaciones de crisis en las ciudades y las comunidades, utilizando las normas internacionales, por ejemplo, la norma que la UIT desarrolla. También presentaré algunos ejemplos de cómo la Internet de las cosas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En las ciudades donde primero y más se siente la crisis mundial causada por la COVID-19, desde su aparición, la COVID-19 ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Gran parte de ellas residentes en grandes centros urbanos. Y para las ciudades no solo están a la vanguardia ahora, sino probablemente sean testigos de los cambios duraderos
sobre todo para enfrentar la pandemia, tanto como desde un punto de vista económico, también desde un punto de vista comunitario. Estos cambios, sumados con los cambios políticos y comportamentales, influirán en la perspectiva vital y sanitaria, en la manera en que se trabaja y se estudia en las ciudades, sobre todo en los próximos años. La tecnología digitales, como por ejemplo la inteligencia artificial, la IoT, nos ayudan a tomar medidas contra la COVID-19 y a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la telemedicina, los dispositivos médicos de diagnóstico inteligentes y la historia clínica electrónica por cadena de bloques son algunos ejemplos concretos de tecnología sanitaria a cuya rápida evolución ha contribuido la COVID-19. También se está aprovechando las tecnologías digitales para otro aspecto de la respuesta sanitaria pública a la COVID-19 en todo el mundo, incluida, por ejemplo, la vigilancia de la población, la identificación de casos, el rastreo de contactos y la evaluación de las intervenciones a partir de los datos sobre, por ejemplo, movilidad, comunicación con la población. La rapidez de estas respuestas se deben al aprovechamiento de miles de millones de teléfonos móviles, de grande conjunto de datos en línea, de dispositivos conectados, de recursos de computación, cuyo coste es relativamente bajo, y los de los avances en aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Ahora, es claro que el contexto en Latinoamérica, justamente que una de las regiones, si no la más urbanizada del planeta, con cerca de 2.000 ciudades que son el motor económico actual, de ellas hay más de 55 que tienen una población igual o superior a 1 millón de habitantes. Como puedes imaginar, hay grandes desafíos, sobre todo por todos los alcaldes y en general por los reguladores. En América Latina se encuentran algunas de las más grandes regiones urbanas del mundo, entre las cuales se cuentan, por ejemplo, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, cuya población supera los 10 millones de habitantes. Y se estima que en el 2050 el 90% de los latinoamericanos vivirá en ciudades. Ahora, cabe destacar este dato, pues hace un siglo América Latina era una región esencialmente rural. Así que esto le da un poco una idea de cómo han cambiado las cosas. Y aunque la urbanización ha aportado una serie de beneficios socioeconómicos a las ciudades latinoamericanas, también plantea una serie de problemas. Entonces, claramente uno de los principales problemas de las ciudades latinoamericanas es la amplitud de las brechas infraestructurales y que se debe principalmente a la ralentización hace algunos años de la inversión en alojamiento, tratamiento del agua, del transporte público, en la energía, sobre todo las renovables, y telecomunicaciones, cuyos efectos aún se están sintiendo en las ciudades. Desde siempre las ciudades latinoamericanas han tenido dificultades para absorber también la migración procedente de zonas rurales. Esa dificultad se ha traducido a veces, por ejemplo, en pobreza, en una rápida urbanización, en que una parte importante de la población viva, por ejemplo, en chabolas. Y la mayoría de los pobres urbanos carece de alojamiento oficial y de acceso a servicios básicos. Entonces, estos efectos un poco colaterales de la hiperurbanización se sienten en todos los estratos sociales. La expansión de las ciudades suele ir acompañada de una escasa conectividad física, social y digital. Ahora, es claro que al carecer de un transporte, por ejemplo, público adecuado, y además de todos esos problemas, también hay un problema de delincuencia, es claro que se crea como una fragmentación. Ahora, no todo es negativo, al revés, hay muchas cosas positivas, y se ve que, por ejemplo, las ciudades latinoamericanas tienen una gran oportunidad,
a aumentar el gasto global para cerrar esa brecha infraestructurales y de servicio. Y hemos visto en general que varios países han tomado varias medidas, incluido por ejemplo Uruguay, y para ello cada nivel de gobierno, incluido el municipal, el comunitario, puede elaborar una perspectiva y un plan para ciudades, una estrategia clara con objetivos, metas e indicadores que permitan, obviamente, atraer la inversión pública y privada. Además, las autoridades municipales pueden también jugar un papel clave, sobre todo para preparar una serie de proyectos previsibles en materia de transporte público, alojamiento, energía, agua, residuos y economía digital. Y las inversiones realizadas por las ciudades de América Latina pueden ser sostenibles y aprovechar el potencial que ofrecen sobre todo las nuevas tecnologías digitales. Para ello también se han de diseñar estrategias que se privilegien desde el principio su influencia en la sociedad. Ahora, permítame un poco empezar presentando brevemente a la Unión Internacional de Telecomunicación, también conocida como UIT. La UIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas para la Tecnología de la Información y de la Comunicación. Es también un organismo internacional de normalización y nuestra función es de facilitar la relación pacífica, la cooperación internacional entre los pueblos y el desarrollo económico y social por medio del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. La UIT cuenta con 193 Estados miembros, más de 900 miembros de sectores, entre empresas, universidades, organizaciones internacionales y regionales. Y trabaja a través de 3 sectores, que son, cada sector tiene su propio mandato, pero trabajan de consumo para conectar el mundo. Entonces, el sector normalización, un sector desarrollo y un sector de radiocomunicación. Yo, por ejemplo, siendo el punto focal de la UIT, me relaciono claramente con los 3 sectores, pero trabajo en el sector de normalización específicamente. El trabajo de la UIT, sobre todo en temas de ciudades y comunidades inteligentes, se desarrolla a través de una serie de actividades y de iniciativas. Y claramente no solo hay, decimos, un importante papel a través, por ejemplo, de la Comisión de Estudio Ente, que es una comisión, lo vamos a ver un poco en las diapositivas siguientes, que está encargada de desarrollar estándares, pero también trabajando en conjunto con otros organismos de Naciones Unidas a través de la Iniciativa Unido para Ciudades Inteligentes y Sostenibles, y a través también de otras iniciativas, como por ejemplo el grupo de tareas conjunto organizado entre la UIT, la CII e ISO sobre ciudades inteligentes. Ahora, la UIT ejerce un importante papel también en la definición de la orientación y normalización de la utilización de las TIC. En el marco sobre todo del desarrollo inteligente sostenible de las ciudades, así como en la información sobre todo acerca de las oportunidades que conlleva con la adopción de la tecnología digitales. Esa función la ejerce a través de la comisión de estudio, los diferentes grupos temáticos, y el trabajo también contribuye de manera muy importante al cumplimiento de múltiples compromisos internacionales, entre las cuales, por ejemplo, a la Agenda Conectar 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias también a las investigaciones, a las normas que se desarrollan, a las publicaciones y a las varias iniciativas, claramente la UIT ayuda a las ciudades de todo el mundo a un poco idear su senda de transformación digital y también a identificar los retos que habrán de superar para ser inteligentes y sostenibles.
cómo ser también más resistentes, más resilientes y mejor preparados al mundo, sobre todo en un mundo que ahora esperemos muy pronto post pandemia. En el ámbito, sobre todo del trabajo de la UIT sobre ciudades inteligentes, se destaca el trabajo de la Comisión de Estudio 20, que se ocupa del desarrollo de normas y de todos los estudios relacionados con Internet de las Cosas y sus aplicaciones, y también con todos los estudios relacionados con macrodatos de la IoT y con los servicios inteligentes, sobre todo para las ciudades inteligentes. En todo esto, obviamente, es importante tener en cuenta que el trabajo, sobre todo en la Comisión de Estudio 20, no es un trabajo hecho por el secretariado de la UIT, cuanto por los miembros de la UIT. Ahora, hagamos un poco un repaso de cuáles son los fundamentales y sobre todo permítanme abordar un poco brevemente algunas de las grandes cuestiones que rodean al Internet de las Cosas, que comprende por qué es necesaria la IoT, sobre todo ahora, en este momento en especial. La UIT tiene una definición de Internet de las Cosas y sobre todo está incluida en una de las normas técnicas, la recomendación UITT Y4000, y justamente enfatiza un poco cuáles son los elementos clave y por qué fue importante definir sobre todo qué es la IoT. La Internet de las Cosas puede concebirse como una infraestructura global de la sociedad de la información que permite ofrecer servicios avanzados mediante la interconexión de objetos gracias a la interoperabilidad de tecnología de las TIC presentes y futuras. Y esto es muy importante. Creo fundamental para entender sobre todo en este momento lo que se entiende por transformación digital y el papel clave que juega justamente la interoperabilidad. La IoT comprende la comunicación, obviamente máquina a máquina, directa entre dispositivos y redes de sensores inalámbricas desde el lado de la conectividad. En términos de contenido, por ejemplo, producido, la IoT comprende también los macrodatos transmitidos entre máquinas y entre dispositivos a personas, lo que puede incluir los datos generados automáticamente a partir de sensores, chip, RFID, nanotecnologías, sistema de identificaciones, etc. Y toda la comunicación de esos datos gracias a tecnología de conectividad como la machine to machine, y en términos más amplio, la UIT incluye también las tecnologías de inteligencia ambiental en los entornos inteligentes. La IoT es considerada una tecnología fundamental que se perfeccionará seguramente con el tiempo. Hoy en día es considerada indispensable porque permite rastrear y supervisar una gran cantidad de cosas. Cuanto más datos se obtengan con IoT, mejores serán seguramente las decisiones que se tomen. Adicionalmente, la IoT facilita la creación de dispositivos que apenas necesitan la intervención humana, lo que permite funcionar, por ejemplo, de manera totalmente independiente gracias a la automatización. Ahora, si vamos a considerar un poco la IoT en ciudades inteligentes, la IoT es fundamental para la creación de las ciudades inteligentes. Participa en la transformación digital y en la consecución del ODS. Y además de tener múltiples aplicaciones en las ciudades inteligentes. Y creo que con esto un poco vamos a estar todos más acostumbrados a que la IoT es una
tecnología de transformación digital esencial. Ahora, todas las ciudades, sea grandes, sea pequeñas, pueden transformarse digitalmente, empleando plataformas de IoT para digitalizar los productos físicos. Claramente, adicionalmente a la IoT hay otras tecnologías digitales y varias. Justamente en esta presentación estoy presentando algunos de los ejemplos que la IoT puede remodelar, por ejemplo, ciudades, dando información en tiempo real para mejorar los procesos, o puede, por ejemplo, ofrecer nuevos servicios conectados con la población. Esas ciudades claramente gozarán de una mayor conectividad y competitividad y eficacia, además claramente de una mayor experiencia y calidad de vida para los ciudadanos. Y eso obviamente creo que es lo más importante. ¿Cómo podemos mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida, ya que todos somos ciudadanos de una forma o de la otra? Ahora, la tecnología en que se basa la IoT claramente es fundamental para generar una serie de experiencias innovadoras y transformar los modelos operativos a nivel empresarial y de gobernanza. Muchas nuevas tecnologías están interrelacionadas con la IoT, en particular la inteligencia artificial, la digitalización y los macrodatos. Y hoy en día es posible implementar la IoT en los sistemas informáticos adaptables en gran escala. Por consiguiente, garantizar el despliegue amplio de tecnología y cómo la IoT garantiza y puede garantizar la evolución y adopción también de otras tecnologías de vanguardia. Puedes encontrar diversas aplicaciones de IoT que pueden ser utilizadas en diversos sectores urbanos, como por ejemplo los sectores públicos, residenciales, la automatización industrial, las ayudas médicas, la asistencia sanitaria móvil, el control de la contaminación, los edificios, por ejemplo, inteligentes y sostenibles, la gestión energética inteligente, la gestión del tráfico, y bueno, hay unas cuantas más. Por tanto, se puede considerar que la IoT justamente juega un papel clave en el desarrollo de una sociedad inteligente. Ahora, la UIT ha trabajado y sigue trabajando en el desarrollo de una serie de normas técnicas que se denominan recomendaciones, abarcan un amplio abanico de temas relacionados con, por ejemplo, la interoperabilidad urbana, la planificación maestra, las orientaciones para líderes urbanos, la gestión también interesados urbanos, la seguridad en ciudades inteligentes, también la accesibilidad y también las operaciones de emergencia. Para acceder a las recomendaciones de la UIT se puede visitar la página web, simplemente son gratuitas y eso es muy importante porque son una entre las pocas normas internacionales que son totalmente gratuitas y accesibles para todos. En todo esto, obviamente, la UIT, siendo una agencia especializada en las Naciones Unidas, claramente no pierde como el objetivo de desarrollar normas que puedan utilizar la tecnología para acelerar justamente para crear un ecosistema que sea lo más eficiente posible para gestionar los grandes redes mundiales. En esto, obviamente, la IoT puede responder no solo a las necesidades, por ejemplo, humanas, económicas y medioambientales, y puede aportar una contribución directa, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenibles. Y hemos visto que sobre todo en las ciudades hay muchísimas aplicaciones de IoT que pueden ser destinadas a ese fin. La IoT, por ejemplo, y la domótica se destacan para ser cada vez más integradas en nuestra vida.
Hay países, por ejemplo, como el Reino Unido, que ha dado incentivos a sus ciudadanos, por ejemplo, para instalar una serie de aplicaciones justamente que puedan mirar a una gestión más inteligente de la energía. Por ejemplo, los termóstatos inteligentes que permiten controlar la calefacción del hogar desde un dispositivo móvil, o por ejemplo, los electrodomésticos inteligentes, y los dispositivos de ocio inteligente pueden controlarse, por ejemplo, directamente con la voz. Ahora, hay que decir que todo esto son medidas importantes porque nos permiten claramente de utilizar las diferentes aplicaciones en casa, y son también pueden ser métodos de seguridad inteligente, porque pensamos, por ejemplo, a las cámaras, ¿no? A los sistemas de seguridad doméstica que más y más se utilizan en las casas, y que pueden dar, por ejemplo, la posibilidad, ¿no?, a través del teléfono, de notificar al usuario toda la actividad sospechosa, mandando una alerta, por ejemplo, al teléfono. La UIT, a tal propósito, ha desarrollado una serie de normas. Yo claramente en esta presentación voy a presentarle algunas de las normas, un poco de cada tema, para darle una idea. No vamos a entrar justamente en el detalle, pero por ejemplo, esta recomendación es una recomendación que explica que las redes domésticas están formadas por componentes importantes. Entonces explica un poco un edificio residencial que comprende, por ejemplo, una pasarela de energía doméstica para controlar la electricidad, los electrodomésticos con sensores de consumo energético, los contadores inteligentes, y también una pantalla un poco y un adaptador de medios. En la figura se muestra la configuración física de la red doméstica, y concretamente por interfaz de servicios energéticos. En la red doméstica se entiende la interfaz entre un poco el dominio residencial del inmueble y las redes exteriores. Ahora, claramente esta interfaz puede ser un dispositivo lógico, simple, integrado de una red doméstica de un inmueble. Justamente la pasarela de energía doméstica que ustedes ven aquí representada con HGG, tiene varias funcionalidades, entre las cuales, por ejemplo, la supervisión del consumo energético de los electrodomésticos, el análisis de la información, el control de la tarifación, el control de visualización. Todos son todos medios, todas normas que justamente miran a mejorar, ¿no?, el hogar, a hacer que sea un poco más inteligente. Una otra recomendación, por ejemplo, está más centrada en el ahorro de energía gracias a la utilización de objetos inteligentes en la red doméstica. Entonces, pueden ver en esta figura que obviamente las aplicaciones clave para los servicios, disculpe, ¿pueden ver en video? Porque no sé si se ve bien. ¿Tienes para pasar un video? No, estoy pidiendo, La pantalla se ve correcta, sí. perfecto. A la derecha hay una ayuda para expandir, a los que quieran ver la pantalla de forma expandida, y un botón abajo a la derecha. Si ustedes lo ven bien y me ven bien... Sí, a ti no te vemos, pero tu voz sí se escucha. Qué raro. Bueno, voy siguiendo. No sé qué pasa. Sí. Bueno, perdón. Vi un mensaje que apareció y por eso interrumpí. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, por ejemplo, justamente, ¿no?, esta norma detalla un poco una de las aplicaciones clave, ¿no?, para los servicios de fusión en que se centra esta recomendación, que son los requisitos y funcionalidades para ahorrar energía mediante los objetos inteligentes, gracias un poco a la combinación de la tecnología de la información con otra tecnología en la red doméstica.
Justamente en esa figura se muestra cómo ahorrar energía utilizando los varios objetos inteligentes. En el diagrama se ilustran, por ejemplo, la red doméstica como ejemplo de objetos inteligentes, en el entorno doméstico fijo, por ejemplo, los edificios residenciales, objetos como los sistemas de ahorro energético, los contadores inteligentes y los controladores domóticos, que se utilizan para la gestión energética. En el entorno móvil, por ejemplo, los vehículos eléctricos conectados para ahorrar energía se emplean dispositivos para navegación y para la seguridad. Ahora, hace ni menos de 2 semanas que se terminó la cumbre, como ustedes sabrán, en Glasgow, ¿no? Entonces, claramente, todas esas normas están justamente miradas a ayudar a las ciudades a reducir todo lo que son justamente las emisiones y sobre todo a utilizar las energías de una forma lo más eficiente posible. La IoT ofrece también oportunidades para, por ejemplo, la gestión del tráfico, ¿no? En la reducción de las emisiones, en la optimización de la infraestructura. Por ejemplo, hemos visto que las ciudades utilizan la IoT para lograr una infraestructura eficaz a nivel energético e inocua para el medio ambiente. Las soluciones, por ejemplo, de transporte inteligente pueden controlar el flujo de tráfico. Los sensores de la carretera envían información en tiempo real a una plataforma central que analiza los datos y ajusta automáticamente los semáforos en función de los resultados. Ahora, los sensores, por ejemplo, de aparcamiento inteligente que envían una alerta al conductor cuando un vehículo abandona la zona de aparcamiento a fin de ayudarlo a encontrar una plaza libre. Y después, bueno, tenemos soluciones, por ejemplo, de gestión de residuos inteligente que contribuyen a optimizar la recogida de los residuos. Y, por ejemplo, en varias ciudades se han instalado contenedores de basura que están dotados de sensores de nivel y cuando se alcanza un determinado nivel, el conductor del camión recibe una notificación de la plataforma para una gestión directamente manejada a través de su teléfono. Todo esto obviamente son una serie de claramente soluciones y servicios que las ciudades pueden implementar. Y muy relacionado con todo esto está, por ejemplo, todo lo que un poco que se considera el sistema de alumbrado público inteligente y conectado, que son a la base de las ciudades y comunidades inteligentes. Ahora, esta recomendación que justamente se enfoca un poco en un ejemplo práctico, claramente, le da una idea de los controladores inteligentes que permite a las ciudades de gestionar digitalmente, por ejemplo, su alumbrado público, mediante un software de gestión central que ofrece además la ventaja de tener menos costo de mantenimiento, causar, por ejemplo, menos reclamaciones por la parte de la población y acortar los plazos de reparación. Por lo tanto, por ejemplo, este tipo de servicio puede ayudar a reducir el consumo energético, puede fomentar la gestión del mantenimiento eficaz y puede mejorar la calidad de los servicios públicos en el marco claramente de los servicios de lo que se puede considerar una ciudad inteligente. Para ello, la recomendación 4458 en esta recomendación justamente se especifican cuáles son los requisitos y la arquitectura funcional del servicio de alumbrado público inteligente. Y para soportar la característica de este sistema de alumbrado público inteligente, se presenta un modelo conceptual de los sistemas que consta de 4 partes: el controlador, la red IoT, la plataforma SSL e el cliente web.
que permita a los administradores municipales supervisar y gestionar las farolas en cualquier momento y lugar a través de un teléfono móvil o de una computadora. Por consiguiente, las ciudades saldrán beneficiadas de conocer las muchas ventajas que ofrece un servicio SSL en comparación, por ejemplo, con los servicios de alumbrado tradicionales. Entre la que se encuentran el alumbrado a la demanda, la reducción del consumo energético y la mayor eficacia en la gestión de mantenimiento. Como se muestra un poco en esta figura, el SSL es una nueva infraestructura urbana que se puede conectar a un gran número de sensores. Entonces, un poco puede soportar diferentes aplicaciones de ciudad inteligente y le da sobre todo un control automático de la función del entorno, un control remoto, una alarma, por ejemplo, automática, un portal de gestión de visualización, un mantenimiento proactivo, tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer una supervisión por video, por ejemplo, pueden utilizar cámaras de vigilancia para verificar la condición del tráfico, los atascos, las emergencias, y esa imagen pueden enviarse al centro de control para que el personal consulte los videos tomados por distintas farolas y procese los eventos en cuestión de manera oportuna. Todo esto, obviamente, se imaginan el poder que puede tener, sobre todo en caso de emergencia. Si ahora, por ejemplo, consideramos un otro sector que me imagino, sobre todo en Latinoamérica, es uno de los sectores seguramente más importantes, ¿no? Que es la ganadería y la agricultura. En la ganadería inteligente por IoT, un sistema de detección puede, por ejemplo, supervisar con precisión los niveles de luz, humedad, temperatura, humedad del suelo. Y la ganadería inteligente por IoT es más eficaz que la convencional. Tenemos muchísimos datos que comprueban estas afirmaciones y, por ejemplo, la supervisión del ganado, la supervisión de la conservación, la supervisión de las plantas, del suelo, para la ganadería de precisión, invernaderos inteligentes, son todos, son seguramente varios ejemplos de cómo en general la agricultura ha cambiado. Y los datos agrícolas son la base de los modelos de granja inteligente, en lo que convergen, funciona y se gestiona sobre todo muy diversas tecnologías digitales, como por ejemplo Internet de las cosas, pero también como los macrodatos. Dado que cada etapa de los modelos de granja inteligente, desde la plantación hasta la venta, necesita sus propios datos, es esencial disponer de un modelo de servicio que sea bien establecido para la obtención de los datos y la comunicación. Ahora, en este modelo de servicio se debe recabar y procesar los datos antes de comunicarlos a los usuarios para mejorar sus procedimientos agrícolas. Entonces, tenemos muchísimos datos, pero es importante, es fundamental justamente procesarlo para que se utilicen los datos que sean fundamentales en ese proceso. Y gracias a la convergencia de los diferentes datos obtenidos en cada fase de producción, el modelo garantiza una mayor calidad de servicio. Durante la fase de producción se prestan, por ejemplo, servicios convergentes para aumentar la calidad y el rendimiento de las cosechas y por ejemplo, para reducir los costes de mantenimiento. En esta figura, por ejemplo, se muestra el concepto de servicio de convergencia basado en información agrícola. Ahora puede encontrar mucho más detalles sobre ese modelo en esta recomendación. También en una otra recomendación, que es la recomendación 2245, que se enfoca más en la función de gestión de datos, que se ocupa para recabar y gestionar los datos e información necesaria para el servicio, proponiendo, decimos, una arquitectura de referencia de este servicio
que incluye una función de convergencia de datos y una función de entrega de información, como se muestra en la figura, habida cuenta de los requisitos de servicios explicados en la recomendación. Entonces, la función de entrega de la información obviamente tiene por objetivo de transformar y transmitir información gestionable y comprensible del proveedor de servicio al usuario del servicio. Todos esos temas, sobre todo en la parte de ganadería y agricultura inteligente, se tratan en este momento, sobre todo, en un nuevo grupo temático que justamente se creó hace un mes y que va a tener su primera reunión en el 2022 es un grupo temático que justamente estará encargado de desarrollar especificaciones técnicas, informes sobre esos temas y me permito de compartir con ustedes la invitación a juntarse, a contribuir a este nuevo grupo temático sobre agriculturas inteligentes. Siguiendo un poco con otras de las implicaciones que vemos, por ejemplo, uno de los principales motivos para la integración de la IoT en el mercado de la fabricación es claramente la creciente necesidad de una supervisión centralizada y del mantenimiento predictivo de la infraestructura de producción. Ahora, la creciente demanda de producción ágil, de eficacia operativa y de una cadena de producción en función de demanda, también favorecen el recurso a la IoT. Ahora, el Internet de las cosas industriales es un enfoque de transformación industrial que es basado sobre el Internet de las cosas, gracias a las tecnologías digitales existentes y incipientes y a la tecnología de información y comunicación. Ahora, entre las tecnologías digitales incipientes y las TIC se cuentan las tecnologías de máquinas inteligentes, robots, redes industriales avanzadas, computación en la nube industrial y procesamiento de datos industriales. La transformación industrial inducida por Internet de las cosas industrial ofrece a la industria en tres cosas, por ejemplo, una mayor eficacia, una producción inteligente, un consumo energético reducido, unos modos de colaboración avanzada y un nuevo modelo enteramente de negocio. Permite la fabricación inteligente ofreciendo a la fabricación tradicional capacidades netamente mejoradas. Ahora, en este contexto, decimos, la fabricación inteligente puede modificar fundamentalmente la manera en que se diseñan, fabrican, suministran, utilizan, se reelaboran completamente, se retiran los productos. Por ejemplo, esta recomendación, la 4003, se presenta en términos generales la fabricación inteligente en el contexto de la IoT y se presenta, por ejemplo, en primer lugar la fabricación inteligente, la IoT, incluidas las capacidades de fabricación inteligente, así como, por ejemplo, la relación con la fabricación inteligente en el contexto de la IoT. Se identifican todas las características fundamentales del sistema en los requisitos de alto nivel. Se da también una específica de un modelo de referencia presentando algunos casos prácticos. Ahora, como se muestra en esta figura, la fabricación inteligente puede representarse desde la perspectiva de capas funcionales en tres capas, por ejemplo, la capa de aplicación, la capa de integración y la capa de gestión de la vida útil. Y esas capas se detallan directamente en esta recomendación. Una otra área que donde seguramente la IoT juega un papel muy importante es la atención sanitaria inteligente. La utilización de la IoT en esta área ofrece, por ejemplo, imágenes médicas de alto rendimiento, la atención conectada y a distancia y sistemas de computación periférica optimizados
como puede ser, por ejemplo, lo siguiente. Los sensores que se obtienen datos de los pacientes, computación, por ejemplo, en la nube para almacenar, procesar y analizar los datos. Por ejemplo, las aplicaciones móviles y web para pacientes y profesionales sanitarios, y también las pasarelas de transmisión de datos. Tenemos varios ejemplos de, por ejemplo, servicios de seguimiento de cibersalud, y esta norma, estos nuevos estándares, la recomendación 2065, por ejemplo, se describen los requisitos de servicio y capacidad para los servicios de seguimiento de cibersalud. Efectivamente, en esta recomendación se presenta un poco lo que se pueden considerar una clasificación de los servicios de seguimiento de cibersalud. Y el principal objetivo de esta clasificación es justamente simplificar el análisis de los requisitos de la red de servicio y los requisitos de capacidad para los servicios, por ejemplo, de cibersalud. A los efectos de clasificación de servicios de cibersalud se toman en consideración dos factores: la integridad y la independencia. Por integridad se entiende que la clase de servicios de cibersalud identificados abarcan todos los posibles servicios. La independencia se refiere a que la clase identificada de servicios de cibersalud no se solapen entre sí, es decir, que cada clase tenga características particulares únicas de los servicios de cibersalud de dicha clase. Y en esta clasificación se considera que la salud humana se puede encontrar claramente en uno de los siguientes 4 estados posibles. Entonces hay un estado sano, no completamente sano y enfermo. Y en cada estado algunos de los requisitos de servicio son propios y exclusivos de dicho estado. Ahora, ven que obviamente en todas esas recomendaciones que le dan diferente, les explica también cuál es la relación entre los actores de cibersalud y las funciones orgánicas de la IoT. La IoT también es una de las tecnologías clave, por ejemplo, por proveer servicios públicos inteligentes. El agua, la electricidad, el gas. Creo que un poco todos estamos ya viviendo un cambio, considerado que sabemos muy bien que el agua es un recurso natural no interminable, entonces un manejo inteligente del agua es muy importante. Sabemos los costos de la electricidad y la importancia justamente de reducir los gastos energéticos, y lo mismo del gas. En este sentido, obviamente, también la UIT ha trabajado para proveer una arquitectura de red de distribución inteligente. Entonces, a través de esta recomendación se explica un poco cuál es un ejemplo, por ejemplo, de arquitectura de red de distribución inteligente que puede ser utilizada. También se enfoca en lo que es la automatización de la distribución, entonces con el control, por ejemplo, de la supervisión y adquisición de datos y sistema de gestión de la distribución para una supervisión dinámica de la red, como puede ser también optimizada de forma automática, de una forma que, por ejemplo, los flujos eléctricos y las condiciones operativas de las líneas sean lo más eficiente posible, cómo detectar automáticamente fallos y reacciones. Y en esto hemos visto que claramente, en estos últimos ejemplos, hemos visto cómo el Internet de las Cosas sea una tecnología que pueda ofrecer muchísimas soluciones a las ciudades y también a los gobiernos. Pero también hay algunos de los desafíos, de los problemas del Internet de las Cosas que justamente se tiene que abordar. Y uno de los problemas habituales del Internet de las Cosas, sobre todo, se centran en la falta de interoperabilidad, la seguridad, la privacidad.
la demanda de datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar la seguridad respetando la privacidad del ciudadano? La demanda de datos. Todos estamos enfrentados a diario con pedida de datos, utilizando diferentes plataformas, pero al final, ¿quién es que tiene nuestros datos? ¿Cómo son manejados nuestros datos? ¿Lo venden? ¿Lo utilizan? ¿De qué forma lo utilizan? Después hay obviamente problemas relacionados con la adaptabilidad, la complejidad, la fiabilidad y claramente el consumo de recursos. Todo esto son... Cristina, sí. Disculpa la interrupción. Evidentemente es un tema extensísimo y tú lo has presentado muy bien. Solo que te agradecemos si puedes resumir en los próximos 5 minutos, que es el tiempo disponible, focalizando en lo que tú consideres más importante del resto de la presentación. Así que te pedimos disculpas y agradecemos tu participación. Termino inmediatamente con 5 minutos presentándole brevemente la iniciativa Unido para Ciudades Inteligentes, que es una iniciativa internacional coordinada para la OIT con 17 otros organismos, con varios grupos temáticos en los cuales ustedes pueden participar, desde plataformas urbanas a por ejemplo, principios rectores de inteligencia artificial. Hemos desarrollado también un set de indicadores clave que están implementados en varias ciudades, incluidas en Latinoamérica, y todas las ciudades están invitadas a implementarlo y a participar en el proyecto. Pueden ver algunos de los informes que están disponibles en nuestro sitio web y también cómo los indicadores están siendo utilizados para el desarrollo de políticas públicas de las ciudades, sobre todo para analizar sus tendencias y para que se desarrollen políticas eficaces. Hemos desarrollado varias publicaciones abordando varios temas y hemos desarrollado también un portal que está disponible para todos con varios recursos que no son simplemente recursos y publicaciones de la UIT, también de IEEE y también de varias otros organismos. Y con todo esto me permito de terminar mis presentaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Te queremos felicitar por la excelentísima presentación, el nivel, la amplitud de referencias que nos has dado y también agradecer que has permitido que IEEE participe en los Unidos para las Smart Cities. Con esto, y muy agradecido, nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, Cristina, por tu participación nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias nuevamente.